Vamos a empezar con una imagen, una situación que es totalmente límite. Imagina un hombre que lleva 40 días en ayuno, en mitad del desierto. 40 días. Está al borde del colapso físico. El hambre es real. Y justo en ese momento se le presenta una tentación que, seamos sinceras, suena de lo más lógica, ¿no? Totalmente legítima, diría cualquiera. Si de verdad tienes poder, convierte estas piedras en pan. Y él tiene el poder. Y desde luego tiene la necesidad. La pregunta es, ¿por qué rechazar esto sería una victoria y aceptarlo un fracaso? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las frases más famosas de la tradición occidental. Ajá. La respuesta a esa tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los materiales que tenemos delante son un análisis muy detallado del texto original en griego, de las tensiones teológicas, y la misión es descifrar por qué algo que parece tan bueno, tan necesario. ¿Cómo es comer cuando tienes hambre? Exacto. ¿Por qué se considera aquí una tentación peligrosa? Porque la clave en realidad no está en el pan, está en la fuente de autoridad, o sea, en quién manda. Lo que parece una simple decisión sobre comida es, en el fondo, una batalla sobre la jurisdicción. ¿Quién define la realidad y dicta la acción? ¿Tu propia iniciativa, tu autonomía, o dependes de una fuente externa? De acuerdo, vamos a desgranar eso porque es el meollo de todo. El contexto es Mateo capítulo 4. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y el texto dice para ser tentado, no va por su cuenta. No es una excursión voluntaria, no. Y tras 40 días, el hambre es brutal. No es simbólica. Entonces, la propuesta del tentador parece perfecta. Usa un poder que tienes para una necesidad que tienes. A ver, ¿dónde está el problema? Claro. Es que suena a sentido común, no a una tentación. Es que la respuesta de Jesús le da la vuelta a todo. Fíjate que no debate, no negocia, No entra al trapo. nada. Simplemente cita la Escritura. Deuteronomio 8:3. Y al hacer eso, se está identificando con la historia de Israel en el desierto, donde Israel falló quejándose por la comida. Él va a confiar. Es como decir, esta historia ya la conozco, pero voy a cambiar el final. Y la forma en que lo cita es crucial. Empieza con una palabra griega, gegraptai. Escrito está. Los apuntes que tenemos indican que esto no es un simple se escribió en el pasado. Es un tiempo perfecto griego. Y eso es muy potente. Es que significa ha sido escrito y permanece escrito. Tiene un peso de autoridad final, ¿no? Casi como una fórmula rabínica. Exacto. Es una fórmula de autoridad inmutable. Está diciendo, este debate ya está cerrado. Y luego viene el núcleo, no solo de pan. La negación no es absoluta, y esto es muy importante. Claro, no dice que el pan no importe. Sería absurdo. Lo que dice es que no es suficiente, que el ser humano está diseñado para vivir de dos fuentes a la vez. El sustento físico, el pan, y el sustento espiritual, relacional, que es la palabra de Dios. Y aquí hay un matiz fascinante. La palabra griega para palabra no es logos, que es concepto, razón. No. La palabra es rema. Y los documentos explican que rema es la palabra como una expresión específica, como un decreto activo. Es una palabra evento. Eso. Y en Deuteronomio se refería tanto a los mandatos de Dios sobre el maná como al maná mismo, que era una provisión materializada por un decreto divino. Es una idea muy potente. No se trata solo de leer un texto sagrado. No es un acto intelectual. Para nada. Se trata de vivir de la realidad que Dios activamente decreta y provee en cada momento. La vida depende de esa voz, decreto divina, no del recurso que tú generas por tu cuenta. La tentación era precisamente reducir la vida a una sola dimensión, la necesidad física inmediata. Vale. Y esto nos lleva a la pregunta central que plantean las fuentes. ¿Qué hace que crear pan aquí sea una tentación, pero un milagro legítimo cuando alimenta a 5.000 personas más tarde? Es la misma acción, ¿sí? Los textos nos dan 4 marcos, 4 perspectivas para entenderlo. El primer marco es el de la jurisdicción. Teonomía contra autonomía. El problema no es qué se hace, sino bajo qué autoridad se hace. Exacto. Jesús opera bajo un principio de dependencia total del Padre. Aquí, la sugerencia viene del tentador. Es una invitación a la autonomía, a actuar por su cuenta. Mientras que al alimentar a la multitud, Se enmarca en su misión, en su compasión, está dentro del plan del Padre. es la misma estructura de la caída en el Edén.
El problema no era el fruto. Sino tomar la autoridad para decidir por uno mismo qué es bueno. Es decir, Adán actuó bajo autonomía y cayó. Jesús se niega a actuar bajo autonomía y vence. Vale. La segunda perspectiva la llaman una auditoría pública, que me encanta el nombre. Es que encaja perfectamente. Las tentaciones funcionan como una prueba de integridad bajo presión extrema. Se audita si Jesús mantiene esa conexión con la fuente en dominios clave. El físico, que es el pan, El espiritual en el templo. y el político, con los reinos, y es significativo que Adán fallara en un entorno óptimo, el Edén. Y Jesús vence en un hostil. La victoria es más robusta. Correcto. Y eso nos lleva a la tercera postura, que se centra en las restricciones del modo encarnado. Que la idea es que él operaba bajo las limitaciones genuinas del hardware humano, por así decirlo. Justo. Usar su poder divino para evitarse su propio sufrimiento, para tener un bypass. Habría invalidado la autenticidad de su experiencia humana. Exacto. Sería como hacer trampas en tu propio examen. Y ese patrón es consistente a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Totalmente. Usa el poder para servir a otros. Multiplica panes, sana enfermos, Siempre hacia afuera. pero nunca para su propia conveniencia. Rechaza crear pan para sí mismo aquí y rechaza bajarse de la cruz más tarde. El poder es para la misión, no para la comodidad. Uf, qué potente. Y nos queda la cuarta perspectiva, la recapitulación de Israel. Aquí está la clave histórica. Jesús está reviviendo la historia de su pueblo en el desierto, pero para superarla. Está repitiendo el examen que Israel suspendió. Eso es. Por eso citar Deuteronomio 8:3 no es casual. Es el texto exacto donde Moisés explica que el hambre de Israel fue una lección. Una lección pedagógica. Una lección para enseñarles dependencia. Y Jesús, al citarlo, básicamente está diciendo, lección aprendida. Vale, estas perspectivas nos llevan a otra tensión. ¿Qué significa no solo de pan para la relación entre lo material y lo espiritual? No es un desprecio del cuerpo, no, como en el gnosticismo. Para nada. Ni tampoco una idolatría de lo material. La síntesis que proponen las fuentes es la de una integración bajo orden. O sea, no es palabra versus pan. No es una competición. El significado y la provisión del pan. Precisamente. El pan es necesario, pero su origen, su momento y su propósito están subordinados a una realidad espiritual. El maná en el desierto era pan físico, pero existía por el decreto divino, por la rema. Exacto. Y el pan que Jesús rechaza es el pan autónomo, el generado por iniciativa propia, Para luego aceptar el que viene de la providencia del Padre. que es cuando los ángeles le sirven después de superar las pruebas. La pregunta no es si tendrás pan. Sino de qué fuente viene. Entonces, al final de todo, esta historia no va sobre disciplina ascética sobre no comer. No, no va de eso. Es una declaración fundamental sobre de qué depende la vida humana. La tentación era ofrecer una solución que parecía buena, pero que implicaba un cambio de jurisdicción, de la dependencia a la autonomía. Jesús rechaza el pan de la autonomía para esperar el pan de la providencia, y con ello establece un patrón. La vida plena no consiste en nuestra capacidad de resolver nuestras necesidades. Sino en mantener la conexión con la fuente que nos sostiene, tanto material como espiritualmente. Los materiales de análisis terminan con una reflexión que se queda resonando. Ante una necesidad o un problema, la pregunta no es ¿puedo solucionarlo? Lo más probable es que sí, que tengamos la capacidad. La verdadera pregunta es otra, es ¿bajo qué jurisdicción lo hago? Es una acción que nace de la autonomía desconectada, que satisface lo inmediato pero rompe la conexión. ¿O es una que se alinea con una dependencia confiada, aunque requiera esperar? En definitiva, ¿de qué fuente viene nuestro